Entonces, Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Lógica Editorial, el espacio de discusión que abrió el sello editorial de la Universidad de Medellín, como espacio libre de discusión alrededor de temas del sector editorial y como bien dice en la, la pieza publicitaria de este evento, el ecosistema del libro, que es un concepto que me parece muy, muy bello, sobre todo porque a lo largo de los distintos encuentros que hemos tenido, pues nos queda clarísimo, tanto, digamos, conceptual como prácticamente, todo lo que interviene, toda la cadena que se necesita y que debe estar fortalecida para poder tener un buen libro en las manos. Entonces, bienvenidos a este espacio, a todas las personas externas a la organización que están en el evento. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros, editorial, es un gusto contar con ustedes. Esta es una experiencia académica, pero también pues desde nuestra propia experiencia que queremos compartir, no solo con nuestros colegas y con la población de la Universidad de Medellín, sino que también queremos extenderla a todas las personas de la región, del país o del continente incluso que tengan interés en alguna de nuestras discusiones y que quieran compartir con nosotros también sus lecturas. El tema que nos convoca hoy es nada más y nada menos que el mercado del libro. Y por eso es que quise hacer énfasis en aquello del ecosistema del libro, porque nos da una visión muy particular, porque es desde el punto de vista económico, sobre todo, y sobre todo desde el punto de vista macroeconómico, pero a pesar de eso, bastante importante y nos permite hacer una serie de preguntas que espero que al final entre todos queramos responder. Y bueno, un poquito de preámbulo antes de entrar en materia. El texto que nos convoca hoy y los temas que quiero compartir junto con ustedes son temas especializados y sobre todo temas especializados de economía. Yo mismo soy filólogo hispanista y me desempeño sobre todo como traductor académico, no soy un economista, sin embargo, bueno, he tratado de hacer el mejor de mis esfuerzos con el fin de compartirles estos conceptos el día de hoy. Y también quería al final de la comunicación con ustedes proponerles otros puntos de vista, no distintos a los económicos, pero sí aledaños a este, para que también las personas que no tengan formación sobre estas materias, pues se animen a hacerlo. Bueno, como les dije, este artículo hace parte de un libro muy especial, que es uno de los libros que ha acompañado nuestro trasegar en nuestro evento, que es el Espacio Iberoamericano del Libro del CERLAC 2018. El CERLAC es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe y es un proyecto que está auspiciado por la UNESCO. Este capítulo, el que vamos a trabajar hoy, es el segundo capítulo del libro y se titula completamente Argentina, Brasil, Colombia, México, un acercamiento a los cuatro mercados editoriales líderes en América. Y desde el título, pues ya tenemos un primer punto importante. Son los cuatro mercados editoriales más grandes con los que cuenta América Latina. El artículo que nos convoca hoy tiene la siguiente estructura. Vamos a comenzar tratando de entender cuál es el negocio de los libros en su contexto. Y ese contexto va a tener que ver con la situación económica de cada uno de esos países. Luego vamos a echar un vistazo a cada uno de esos mercados editoriales a partir de unos criterios muy específicos que los vamos a ver en detalle y los vamos a discutir. Luego vamos a ver cuáles son las tendencias de esos mercados en la última década y vamos a ver el mundo de las editoriales comerciales en cada uno de esos países. A excepción de Brasil, debido a que había poca información a la hora de continuar con la investigación. Luego vamos a ver cuáles son las estrategias de sostenibilidad de los mercados del libro y a partir de cada uno de estos ítems, cuáles son las conclusiones acerca de no solo la sostenibilidad, sino la fragilidad en términos de desempeño de la economía del libro y de la economía general de cada uno de estos países. Y vamos a ver cómo todo esto nos lleva como conclusión a entender
un poco cuál es el rol de las exportaciones del mercado del libro español en el mercado del libro latinoamericano en estos 4 países. Bueno, entonces empecemos a conversar un poco acerca de la situación económica de los países. Como bien lo saben, vamos a ver a México, vamos a ver a Colombia, vamos a ver a Brasil hasta cierto punto, luego vamos a ver a Argentina y por último los vamos a contrastar con España. Entonces, ¿qué tienen en común estos 4 gigantes del mercado editorial latinoamericano? Pues que los 4 juntos suman el 76% del Producto Interno Bruto de la región. No solo son gigantes editoriales, sino que son gigantes económicos. Y por eso, a falta de datos sobre otros mercados editoriales, el mercado español va a servir como punto de referencia y comparación. Si bien en el marco geopolítico, económico o macroeconómico, los 4 son considerados como aún economías emergentes, pues la mexicana y la colombiana, según el estado en el que estaban en el 2018, que es la fecha de publicación de este libro, eran presentadas como las economías más estables de América Latina, sobre todo pues más estables que la argentina y la brasilera. Sabemos que parte de esa conmoción económica fue una de las razones que llevó a la elección del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y pues la inflación y sobre todo pues el desastre económico argentino tampoco es un secreto para muchos. Y a pesar de esto, Argentina y México siguen teniendo ingresos promedios superiores a los de Brasil y Colombia, que para el caso de Argentina y México están cerca de los $20.000 estadounidenses al año, mientras que para Brasil y Colombia está cerca de los $16.000 al año. Y eso va a ser relevante. Esto va a ser relevante porque vamos a ver luego en la comparación acerca de el marcador Producto Interno Bruto con porcentaje de ese Producto Interno Bruto gastado en libros, ¿qué nos puede decir? O cuáles son los puntos de divergencia y de convergencia con otras observaciones que nos comparten el texto. Bueno, otra cosa que hay que decir acerca de estos 4 gigantes económicos y gigantes editoriales es que todos ellos tienen índices de alfabetización por encima del 90%. Esos índices de alfabetización, la investigación también los pone al lado de otro tipo de criterios, como los gastos públicos en educación, la expectativa de vida escolar, que es, digamos, cuánto tiempo puede pasar una persona en el espacio pues, formativo de la escuela, y el rango general del sistema educativo. Y estas cosas son las que sí difieren mucho entre sí. Por ejemplo, el estándar argentino está en la punta, mientras que el colombiano y el mexicano se encuentran muy por debajo, sobre todo pues en estos términos. Entonces, sí hay alfabetización, hay, digamos, suficiencia de herramientas básicas de lectoescritura, pero más allá de esas herramientas básicas, sí empiezan a haber diferencias importantes que en este capítulo específico no se vuelven a tratar, pero que sí vale la pena tener en mente. Entonces, miremos esta tabla. Es la primera tabla que nos comparte el texto y son los indicadores claves de población junto con la producción económica y con los de la industria editorial. Entonces, basémonos primero en los datos colombianos, que como bien lo dice la tabla, son datos del 2015 y la fuente para el resto de las tablas pues tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional para los indicadores económicos y con las organizaciones nacionales del gremio pues editorial, del gremio del libro. Entonces, para el caso colombiano, que tenemos una población redondeada de 50 millones, pues tenemos un PIB que está para el 2017 en 749. Sin embargo, los ingresos por venta de libros en dólares solo van a ser de 219 puntos, en comparación, por ejemplo, con otros como Argentina, que tienen una población un poco menor, con una producción económica un poco más grande a pesar de la crisis, con un menor número de publicaciones y aún así con un ingreso por venta de libros que más que duplica el caso colombiano. Y si lo vamos a ver, por ejemplo, con México, el asunto deja pues de acercarse como al colombiano y empieza a diferir un poco más. Sí, tenemos 125 millones de habitantes, pero la producción económica es incluso un poquito superior a la que tendríamos si triplicáramos, por ejemplo, la colombiana.
Aparte de eso, pues vemos que el número de títulos publicados no difiere tanto, pero sí se ve como reflejado en el ingreso por venta de libros. El caso brasileño, pues más aún, también tiene que ver mucho como por la escala, porque si empezamos a multiplicar, por ejemplo, por 4, que es lo que más se acerca a este número de 209, pues el número de títulos publicados sí empieza a ser como más competitivo. Sin embargo, en el ingreso por ventas volvemos a ver un déficit para el caso colombiano. Y luego, como coda, para tener el caso español, pues vemos una producción económica, un PIB muchísimo más fuerte que el del resto de los países, a pesar de tener casi que la menor cantidad de población en millones de habitantes. Y vamos a tener un mayor número de publicaciones y exponencialmente un mayor número de ingresos por la venta de los libros. Y vamos a ver al final cuál es la razón a la que esto se debe. Bueno, otras generalidades que nos comparte el libro son las siguientes. La primera es que los ingresos tienen una relación directa con los ingresos de la población de un país, mientras que la producción de los libros sí varía dependiendo de la influencia. Por ejemplo, ¿qué tipos de influencia puede haber? Hay fondos públicos que se encargan de fomentar la producción de libros, o hay políticas de apoyo que tienen que ver, por ejemplo, con fundaciones o con becas del sector privado para la creación artística, que también impacta el sector del libro. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A algo que vamos a ver más en detalle y que vamos a ver incluso graficado, y es que frente a la crisis económica, es usual, vamos a ver algunos de esos casos, que las editoriales lancen más libros. Sin embargo, a pesar de que haya una mayor cantidad de libros nuevos en el mercado, los tirajes de esos libros van a ser mucho más pequeños y las ventas de los libros van a tender a ser mucho menores y por lo tanto los ingresos también varían. Entonces, más o menos a qué nos lleva esto, y es una simplificación que vamos a ver como más en detalle adelante, a una mayor vulnerabilidad económica o a un menor crecimiento de mercado, pues probablemente haya una mayor producción de libros, pero con tirajes más pequeños y con menores ventas. Y por eso acá hay una cita que viene muy al caso. Precisamente en España, un país con una población de solo 46 millones de personas, las editoriales lanzaron casi la mitad de títulos nuevos que las de Argentina, Brasil, Colombia y México juntas, cuando su población sumada multiplica casi por 10 a la de España. Y esto es como lo más impresionante del caso español o de la comparación con el caso español. Y es que además España genera solo el 20% menos de ingresos por la venta de libros que estos 4 países. Y yo les pido que, por favor, este último detalle, el que España genera solamente el 20% menos de ingresos por la venta del libro, por la venta de libros que Argentina, Colombia, Brasil y México juntos, frente a cuál es el comportamiento del mercado en publicación de libros nuevos en América Latina. ¿Cuáles son las editoriales que tienen el mayor número de libros nuevos publicados según las fechas revisadas en esta investigación? Y ahí vamos a ver relaciones importantes. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿A qué nos lleva esto? Las editoriales de los 4 países latinoamericanos vendieron casi 6 veces más ejemplares que sus pares españoles. Entonces vemos que no se trata de ventas, que es como lo que a primera vista uno podría suponer. Me pasó en mi primera lectura del texto. Mientras estaba en esa parte, yo decía como, bueno, probablemente sea porque allá hay un mercado lector mucho más consolidado, pero entonces recordé pues, por ejemplo, el índice de alfabetización, que si bien no da cuenta exacta, ni siquiera cercana de lo que son, por ejemplo, los hábitos de lectura, que es un tema que se mide de una manera distinta, pues me preguntaba, a lo mejor es que acá se compran menos y por eso allá hay más ganancias. Y justo ese no es el caso. Insisto, las editoriales de todos estos 4 países latinoamericanos vendieron casi 6 veces más que los españoles, pero a precios muy inferiores. ¿Por qué? Porque los precios de los libros colombianos tenían que ajustarse a los niveles de ingreso de la población local. Mientras que en España, como se puede ver más adelante, recuerden que esta es una cita textual, lo vamos a ver después en las tablas, se pudo sacar un enorme provecho de las exportaciones de libros hacia América Latina. Y vamos a ver cómo fue
que eso ocurrió o cuáles pudieron haber sido las razones que pudieron haber llevado como a este estado de cosas. Entonces, acá tenemos una tabla muy importante. Esta tabla tiene cada uno de los 5 países y tiene el gasto en libros per cápita con valores en dólares. Es importante porque luego en otras tablas sí vamos a ver unos valores que están en moneda local. Por ejemplo, están en millones de pesos colombianos, en millones de pesos mexicanos. Y bueno, ya para ese punto de la investigación, Brasil queda fuera de la ecuación y pues Argentina, al ser una economía dolarizada, pues siguen manejándose los valores en dólares. Entonces tenemos el gasto en libros per cápita en dólares. Luego, el gasto en libros como porcentaje del PBI per cápita, es decir, ya ajustados, comparándolo con la economía, y el PBI per cápita con los valores en dólares. Y algo muy importante, el coeficiente Gini. ¿Por qué en este punto de la investigación pone el coeficiente Gini? Porque nos va a ayudar a llegar a una conclusión, por lo menos una conclusión previsoria o operatoria muy importante, para entender cómo este comportamiento en el mercado latinoamericano del libro frente al mercado español. Entonces, les propongo hacer un breve paréntesis ahí y preguntarnos qué es el coeficiente Gini. El coeficiente Gini es el método más utilizado para medir la desigualdad salarial, pero también la desigualdad económica en términos generales de una población o de un país entero. Es una herramienta analítica que mide concentración de ingresos. Fue desarrollada por un italiano que se llama Corrado Gini y funciona de la siguiente manera. Cuanto más cercano está a cero ese índice, menor es la desigualdad de los ingresos y por tanto menor es la desigualdad económica. Por eso es recomendable que un país o una región no tenga coeficientes Gini cercanos a 1 o a 100, como es el caso de cómo se está manejando la escala en la investigación que estamos revisando hoy, ya que eso querría decir que la sociedad, monetariamente hablando, es bastante desigual. Entonces, miren lo que yo les mencionaba. Acá en coeficiente Gini vemos unos valores que están dados en decenas, ¿no? No en decimales. Pero es porque acá el coeficiente Gini no está del 0 al 1 con decimales, sino que está ajustado pues del 1 al 100 y va como por estos valores. Entonces, acá es donde empiezan a aparecer como relaciones bastante interesantes. Entonces, fíjense que va de menor a mayor en el caso latinoamericano y luego pues contrastándolo con España. Entonces, tenemos un país como Argentina, que a pesar de una fuerte crisis económica, por la que incluso estaban pasando en el 2018, fecha de elaboración de este libro, y que incluso estuvo pasándolo en 2015, que también fue una de las épocas más revisadas, sobre todo pues como documentalmente, tiene un gasto en libros per cápita de $11.38. Eso ajustado a la economía viene siendo el 0.06 de la economía, pues de la economía por individuo. Y luego vemos que el PIB per cápita es de $20.610. De esos $20.610, el 0.06 son 11.38. Así es como funciona esta tabla. Y el índice de desigualdad que tiene, según pues el coeficiente Gini, va del 40 al 45. Es decir, es el más bajo de todos los países, o más bien de todos los gigantes editoriales latinoamericanos. Luego pasamos al caso brasileño, que es el segundo, que tiene un gasto en libro como porcentaje del PIB per cápita del 0.05 y que tiene un coeficiente Gini del 50 al 55, es decir, es el segundo más alto. A pesar de ser el segundo más alto, pues también es el segundo más grande, pero hay que ajustar esto a otra razón, y es la que mencionamos con el caso argentino, y es que hay un montón de generalizaciones. Por ejemplo, estos gastos en libros per cápita ajustados con el bruto, que había un error. Por ejemplo, el índice de alfabetización tiene que ver con más datos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, con la cantidad, digamos, tan exuberante que tiene, pues que es muchísimo más grande que la del resto. Entonces, esto nos ayuda a entender mucho mejor el caso colombiano. Los colombianos gastamos la mitad de lo que gasta el más grande mercado pues, del libro del continente.
que es el argentino. Ellos están en 0.06, en 0,06 y nosotros estamos en 0,03. Sin embargo, fíjense que acá hay algo que uno dice, bueno, o también lo dice el texto, a lo mejor por ahí vaya la relación, y es que nosotros somos, según el coeficiente Gini, el país más desigual económicamente, no solo de los países que están acá, digamos, contrastados en la investigación, sino también del continente. Y eso es algo que hay que tener completamente en cuenta a la hora de atender como al caso colombiano. En México, el comportamiento pues, es muy distinto también. Ellos están reducidos en una tercera parte al caso argentino y tienen un coeficiente Gini del 45 al 50, que se parece un poco más al de Argentina. Entonces, y ahora, si contrastamos esto con el caso español, pues las diferencias sí son muchísimo más grandes, porque vemos que el gasto en libros per cápita es más del doble que en Argentina. Estamos viendo que el PIB per cápita es un poco menos del doble que en Argentina, pero vamos a ver que pues el coeficiente Gini también es menor, considerablemente menor, no el doble menor, pero sí casi que una tercera parte menor, que es el índice de desigualdad para el caso argentino. Entonces, en esta comparación del gasto promedio en libros de los consumidores, resulta interesante anotar que este pareciera tener un vínculo menos directo con los ingresos de la población que con la desigualdad en la distribución de la riqueza. Y esa es una de las grandes tesis, digamos, de este capítulo del libro, frente a la inclusión, digamos, de estas métricas económicas a la hora de entender el mercado del libro. En todo caso, cualquier análisis detallado de este tipo debe tener el cuidado de reconocer el fuerte impacto de la crisis económica de la década pasada, que ha golpeado a la mayoría de los países de América Latina y sobre todo a España. Y recordemos que la gran crisis de la que estamos hablando en este momento, pues tiene que ver con el crack de la economía del 2008, que tuvo que ver con la burbuja económica creada por el mercado de bienes raíces, que tuvo pues como coletazos en todo el mundo y cuyo caso pues más emblemático en Occidente fueron el caso español y el caso griego. Pero bueno, el caso griego es una cosa completamente distinta. Estas otras dos tablas son bastante interesantes. Entonces, esta primera gráfica, ustedes pueden ver mi cursor. Sí, sí, señor, sí Sí, lo lo estamos estamos viendo. Bueno, esta tabla muestra el crecimiento real de los mercados editoriales en Argentina, Brasil y Colombia y México. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo en el 2015 el mercado pues, argentino tiene un colapso muy grande y cómo en el 2016 ese colapso pues, es mucho peor y tiene que ver también con el crack de la economía que tuvo Brasil. Y acá podemos ver este caso específicamente, que es el que más nos interesa para empezar, por ser el más grande, que es el de producción de títulos frente al desarrollo del mercado en términos de crecimiento. Entonces, miren esta pendiente que hay acá, que es esta misma que estamos viendo acá, la que va del 2015 al 2016. Entonces vemos que hay una correlación para el caso argentino entre el número de nuevos títulos que se están publicando y la economía real. Incluso acá vemos que es una relación casi que automática, es muy cercana. Sin embargo, cuando vamos a ver los ejemplos de Brasil, vemos un comportamiento distinto, pero que sigue estando pues en congruencia. Vemos que los ingresos de la economía desde el 2008 hasta el 2017 va en un crecimiento hasta el 2011 y después empieza a hacer unas variaciones. Y vamos viendo que estas barras pues también van decreciendo a medida que los ingresos reales de la economía van decreciendo. No sé si la calidad de la transmisión permite ver como que, es decir, a ver si me hago entender mejor. Fíjense, por ejemplo, en el año 2013, que es el que vamos a tomar como referencia. En el año 2013 y el 2014 hay una disminución muy leve en la cantidad de títulos y hay un aumento muy leve en los ingresos reales de la economía. Sin embargo, de ahí en adelante, los nuevos títulos se van a comportar como se venían comportando. Es decir, cuando disminuyen los ingresos reales, cuando aumentan los ingresos reales, aumentan los nuevos títulos y cuando empiezan a disminuir los ingresos reales,
también empiezan a disminuir los nuevos títulos. Los únicos un poquito divergentes son como el empalme económico entre el 2013 y el 2014. En México, ¿cómo se comportó el mercado? Es mucho más claro que en el caso brasileño. Vemos también que cuando los ingresos reales de la economía empezaron a aumentar, los nuevos títulos empezaron a aumentar. Y cuando empezaron a disminuir después del 2014, pues los también empezaron a disminuir. Ahora, el caso colombiano es incluso más claro que todos los anteriores. Fíjense que desde el 2008 hasta el 2015, que fue hasta donde llegó la revisión para nuestro caso, y que se saca de la Cámara Colombiana del Libro, vamos a ver que a medida que están ocurriendo estos crecimientos en la economía real, pues también han empezado a crecer los nuevos títulos en el mercado editorial colombiano. Entonces, acá hay algo muy interesante y esta es una de las tablas como que más nos va a ayudar a entender todo esto que acabamos de hablar. Me atrevo como a leerles estas citas largas porque son bastante técnicas y me parece que son concisas. Entonces les pido disculpas por la cantidad de texto, pero me parece que son lo suficientemente ilustrativas como para tener que parafrasearlas. Entonces dice así: la edición de libros es una actividad que no está reservada a grandes operadores comerciales. En toda América Latina, las editoriales comerciales coexisten con iniciativas del sector público, con universidades, con organizaciones privadas que lanzan todo tipo de materiales, y de una especial importancia en vista del crecimiento que ha tenido en los últimos años, con individuos o pequeños agentes que introducen sus propias obras directamente al mercado sin la ayuda de un editor profesional, fenómeno conocido usualmente como autopublicación. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que no podemos interpretar todos estos datos como datos que se generan únicamente desde grandes superficies editoriales. Son datos que, si bien en una menor medida, pues también se ven afectados por otros agentes del mercado que, teniendo en cuenta no tanto el alcance económico, sino, digamos, como su participación en el mercado, pues llegan a ser muchísimos más que estas grandes superficies. Y bueno, el rango más alto de la industria, que es estos de acá, este rango está dado por cantidad de ICBNs adquiridos, es gobernado por un número muy pequeño de actores. Fíjense que tan solo 8 compañías compran más de 300 números ISBN en Argentina, que son estas de acá. 38 en Brasil, que son estas de acá. Bueno, estas de acá, esta. De lejos el mercado editorial más grande de América Latina en tamaño, 6 en Colombia y 14 en México. Entonces, ¿cómo entender esta tabla de participación de pequeñas, medianas y grandes organizaciones editoriales? El rango 1 implica que es la cantidad de agentes que tienen un ICBN o que adquieren un solo ICBN para su publicación. En el rango de 2 a 9, los que hacen eso, y en el de 700 más, pues son los que adquieren más de 700 ISBNs y dicen cuántos, o más bien cuál es el porcentaje de estos agentes en la participación como neta del mercado. Y vemos que la mayoría, más del 50% de los agentes, pues publican un solo ISBN, que este es el comportamiento como más cercano, o cómo decirlo, ilustrativo del paradigma de la autopublicación, y luego vemos lo que se conoce como pequeñas, luego medianas y luego grandes organizaciones editoriales. Sin embargo, y está mencionado a lo mejor en las diapositivas un poco después, pero vale la pena mencionarlo desde ya, hay que tener cuidado con lo de el rango o la cantidad de ISBNs adquiridos, porque a veces un mismo texto tiene varios ISBN, como es el caso de los libros que tienen publicaciones impresas y publicaciones digitales, pero que en su conformación de contenido pues son exactamente el mismo título. Entonces hay que tener eso en cuenta y pues no dejarnos deslumbrar por el alto índice de algunos de estos rangos. Entonces tratemos de mirar un poco el caso colombiano, que es un caso bien paradigmático, porque fíjense que a diferencia del resto de los países, es el que tiene la mayor cantidad de agentes de rango 1, mucho más de la mitad, con un 63.04% de su mercado. Y cuando vamos a ver el porcentaje de títulos con ISBN, pues es el 10.9%. Está muy por encima incluso que las del caso argentino.
Y cuando vamos a ver la de estos que están en 700 o más de rango, pues vamos a ver que es del 0.03, es decir, está muchísimo más concentrado que en otros países, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina es el 0.05, en el caso de Brasil es el 0.1, que es bastante alto, en el de México es el más alto de todos, el 0.21, pero en Colombia no. Y pues este caso mexicano se puede entender cuando uno revisa la historia como editorial de México y uno como que repara en actores como el Fondo de Cultura Económica o Siglo XXI Editores. En fin. Entonces, cada uno de esos casos. Primero miremos el caso argentino. Fíjense que la mayor cantidad de títulos con ISBN está en manos de gigantes del mercado de la edición, como es Penguin Random House, Planeta, y luego Grupo Prisa. Y Holzbrink, que la verdad es la primera vez pues, que lo había oído mentar. Y cuando vamos a verlo ya clasificados por ISBN adquiridos, pues no cambia mucho el panorama. Luego para el caso, vamos primero al caso mexicano, dejamos el caso colombiano para después, vamos a ver un comportamiento muy similar. Penguin Random House está a la delantera, luego la editorial Planeta Mexicana, y luego pues editoriales como las del grupo Bestway o las de Panini, pero compitiendo muy de cerca con iniciativas nacionales como las de Editores Mexicanos Unidos. Para el caso colombiano, pues entonces vamos a ver que quienes van a estar a la delantera son la editorial Planeta, Penguin Random House y otras editoriales grandes, como Educativa SAS, que es parte de Santillana, que si mal no estoy también tiene que ver con la adquisición de Carvajal, pero puedo equivocarme, no lo recuerdo pues con puntualidad. Y bueno, tampoco cambia como mucho el panorama. Y Ledger, pues que tiene que ver con publicación sobre todo de bibliografía especializada en temas de derecho. Entonces, ya para terminar, la sostenibilidad del mercado del libro. ¿Cómo calcular esta sostenibilidad? ¿Qué nos propone el texto? Pues nos pide hacerlo calculando comparativamente algo muy fácil y es las reediciones con las novedades y aparte examinando la cantidad de tiraje, que es algo que ya más o menos hemos apuntalado. Esta es una cita textual. La primera edición de un título lleva consigo la carga de un riesgo económico mucho más alto, mientras que las reediciones y los long sellers son una buena forma de evitar ese riesgo. Y acá es donde vamos viendo que el comportamiento de la economía de muchos, a diferencia pues, de la colombiana, va en decrecimiento, pues es a reducir considerablemente los tirajes promedios y aparte aumentar la cantidad de reediciones frente a la de títulos nuevos, que es el caso contrario pues al caso colombiano. Entonces esta cita también es muy ilustrativa de eso. En Argentina, las editoriales comerciales alcanzan un tiraje promedio de más de 4.000 ejemplares, lo que las ubica en una posición cómoda o más cómoda que los autores autopublicados y los de editoriales universitarias, que venden en solo 477 y 399 ejemplares respectivamente en cada una de esas economías. Pero fíjense que esta situación es totalmente diferente en Colombia y en México, donde por un lado la población estudiantil es más grande y por el otro el sector de títulos publicados por los propios autores tiene un alcance cercano al de las editoriales comerciales. Y si nosotros combinamos este dato con este dato de acá, para el caso colombiano, empieza a tener mucho más sentido. Y acá es donde ya al final del libro, pues tenemos que tener en cuenta que, como yo ya les dije, el 2008, la crisis económica del 2008, tuvo uno de los impactos más fuertes en el país europeo y sin embargo vemos que su mercado del libro, digamos que tuvo, digamos, no estuvo tan afectado como como lo estuvieron otros sectores de su economía. Y la razón para esto va a ser más y nada menos que las exportaciones. Y esto me parece muy importante, un descubrimiento muy importante, o no sé si descubrimiento, pero un hecho muy importante para compartir por parte de este libro, y es mostrar cómo a lo mejor por la proximidad lingüística y por no tener que utilizar, digamos, medios que encarecen los productos como pueden ser, por ejemplo, los de la traducción,
o los de nuevos estudios de marketing, pues el hecho de que estos libros estén producidos en España y para españoles en español, pues puedan ser más aprovechados en lugares donde ya se habla español, como es el caso de Argentina, Colombia y México, y que esta estrategia haya ayudado a mantener a flote las exportaciones y en general como este ecosistema económico del libro para el caso español, y que lo haya ayudado a mantenerse en índices tan altos como los que tienen y como los que pudimos ver al inicio de esta exposición. Y bueno, yo creo que eso es como lo que considere más relevante para compartirles y para traer como elementos para la discusión el día de hoy. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o si quisiera comenzar como el debate alrededor de algo específico, pues adelante, tienen la palabra y les agradezco muchísimo su atención y su escucha. Muchas gracias a ti, Álvaro. Se vio el esmero que le pusiste. No es necesario que tengas formación en economía o administración. Explicaste muy bien y creo que a todos nos quedó como muy claro el panorama y lo que querías mostrarnos. No sé si de pronto alguien tiene alguna inquietud o algún aporte que realizar al respecto. Tengo una pregunta. Buena tarde. Buena tarde, bien pueda. El marco actual que tiene la economía en un cambio drástico, que es el de la endemia por la COVID-19, ¿qué efecto va a tener en los comportamientos que nos acaba de explicar Álvaro Hernán? En las tendencias que nos mostró, pues es una cuestión, digámoslo, ilustrativa. ¿Qué podía preverse o qué podría uno advertir de esos comportamientos para estos países de América Latina en el marco de esas ediciones y esas publicaciones en la manera en que nos explicó con esa claridad? O sea, ¿qué nos espera o cuál podría ser un panorama que podamos avisorar en el corto y mediano plazo? ¡Ajo madre! Bueno, a ver, yo creo que acá incluso todos podríamos tener algo para decir, pues todos los que hemos participado en Lógica Editorial desde hace tiempo, y es que hemos visto varios contenidos alrededor de la transformación de la industria del libro, cuando estuvimos hablando, por ejemplo, de las tensiones frente al libro digital, de la importancia del libro objeto, por ejemplo, con Solange, que ha sido una de las personas que más ha compartido información conmigo acerca de nuevas formas de hacer libros, de hacer nuevos dispositivos librescos. Pues yo creo que esa va a ser una de las principales transformaciones. Pues la primera, digitalización, porque si algo se detuvo, por lo menos al principio de la pandemia, fueron las importaciones y las exportaciones, y sobre todo en físico. No fueron pocos los titulares por barcos o por contenedores contaminados o por contaminación y contagio de personas en puertos y aeropuertos. Entonces, esa es una de las primeras cosas. Probablemente, a diferencia de lo que vimos en el texto, las importaciones hacia América Latina de contenido pues, disminuyan. Sin embargo, hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y creo que va un poco por ahí, y es que no sé si recuerdan que en el marco de la COVID-19 Netflix tuvo una de sus mayores ganancias a lo largo de toda su historia como empresa. Es decir, ellos eran un gigante y pues digamos que eran uno de esos gigantes que por un buen tiempo eran demasiado grandes como para fallar y que no tenían competidores serios. Sin embargo, lo que hizo la pandemia fue acrecentar eso muchísimo más. Y hay algo, y digo esto en relación con algo que decía el capítulo del libro, y es en qué sector económico es que está ubicada la economía del libro, y está ubicada en la economía del entretenimiento, de la educación, y está fuertemente entrelazado como con los patrones de consumo de las personas. Entonces yo creo que si nosotros como actores del libro, y lo digo pues así soñando, ¿no? De manera, no sé si utópica, pero sí soñadora, si nosotros lográramos como establecer más estrategias para acercar la experiencia del libro a la experiencia que tiene, por ejemplo, el sector audiovisual, o el de Amazon Prime, pues veríamos una transformación total. Y yo creo que cosas así
se pueden entrever, hay brisnas como de esperanza al respecto. Uno ve, por ejemplo, mucho movimiento por parte de las editoriales y las librerías locales y nacionales por llegar a las casas, distintos programas, por ejemplo, de bibliotecas para acercar la biblioteca física a la casa de las personas y de la manera más biosegura posible, que es algo que, por ejemplo, se empezó a hacer y hasta donde yo sé, se sigue haciendo en el caso de la librería de la Universidad de Medellín y de pues, los otros servicios que presta la universidad y que se han visto también en otras universidades de la región. Entonces yo creo que la transformación también puede ir por ahí. Yo tengo bastantes conocidas y conocidos que son promotores de lectura y yo veo que su mercado, que es sobre todo pues un mercado formativo y que es un mercado pues cualitativo más que cuantitativo, se mueve de más. Yo he visto a muchas personas que están moviendo nuevos contenidos, nuevas maneras de acercarse a la literatura por locas que sean. Y uno ve, por ejemplo, que el mercado del libro de texto, sobre todo el libro de texto escolar, en el marco pues, de esta pandemia, creo yo, desde mi ignorancia, se va a tener que transformar sí o sí. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Álvaro. Yo creo que sumado a lo que mencionaba Álvaro, también hemos estado como participando en algunas actividades que han propuesto otros editores, otras personas. Y a nivel Latinoamérica, recuerdo mucho una charla de Daniel, siempre se me olvida el apellido de él, en el que hacía alusión justamente que a raíz de todo este tema de la pandemia, los contenidos electrónicos pues tuvieron gran demanda, fueron muy, muy solicitados y fue algo que incluso nosotros como sello editorial de la Universidad de Medellín lo percibimos. Nos unimos de manera solidaria a todo lo que estaba ocurriendo y habilitamos pues nuestros contenidos de manera abierta desde que inició la pandemia hasta el 30 de junio y logramos evidenciar que al no tener la facilidad de libros físicos, justamente los usuarios migraron a estas plataformas virtuales. Naturalmente con los inconvenientes que esto puede acarrear, que de pronto no está muy familiarizado, pero sí notamos que ante la necesidad, por decirlo así, el sector digital se vio muy beneficiado, que es como una nueva área que sí estaba fortalecida, pero que se evidenció aún más el potencial. Incluso surgieron ideas, como mencionaba este editor Daniel, y era crear una especie de plataforma similar a la de Netflix en la que los usuarios pagaran una mensualidad por acceder a un contenido, no solamente pagar, no sé, 3 euros por un ebook, sino que efectivamente fuera una mensualidad y ya se pudiera acceder a una infinidad de documentos y de material bibliográfico. Entonces también eso es como otro de los panoramas que se abre a raíz de esta pandemia. Apareció por acá que alguien había escrito. Mayra, me gustaría hacer un comentario breve. Claro que sí. Por ejemplo, frente a eso de la autopublicación, que para el caso colombiano pues fue el caso más paradigmático. Pues a mí como traductor académico y literario, se me han acercado varias personas en la pandemia, cosa que no había ocurrido antes, para decirme que querían traducir sus libros en inglés y ponerlos a circular en la plataforma de Amazon y participar del programa de autores de Amazon, porque lo consideraban lucrativo y que ya tenían pues como algunas obras breves que ellos mismos habían intentado traducir en la plataforma. Y yo creo que eso da cuenta también un poco de esta transformación. No solo pues desde el ámbito de los editores o de los que participamos del proceso editorial, sino también de los autoeditados. Así es, Álvaro. Por aquí ya encontré el apellido, es Daniel Benchimón, del proyecto 451, en caso de que de pronto quieran rastrear como más información. Bueno, los demás participantes están invitados y no tienen necesariamente una pregunta, pero quieren compartir en la vía en la que estamos pues hoy frente a esto del mercado editorial, alguna perspectiva, algún comentario desde su especialidad o incluso pues si es histórico, porque veo
a varias personas que sé que son historiadoras e historiadores, pues adelante, son bienvenidos. Estaremos agradecidos por completo con sus aportes. Bueno, yo creo que entonces es que no hay más inquietudes o aportes al respecto. Yo por aquí les acabo de escribir el nombre, Daniel Benchimol, y por aquí está el link también si de pronto quieren consultar y leer más al respecto. Incluso una de las conferencias que él realizó se llamaba El día después del COVID-19 y era todo relacionado pues como con nuestro sector, el sector editorial. Entonces es agradecerles a todos por formar parte de Lógica Editorial. Seguimos en contacto y vamos a estarles entonces escribiendo para una próxima oportunidad, a ver cuál sería como la actividad que retomaríamos. Mayra, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Hubo aplauso y todo. Sí, el apoyo familiar, el apoyo familiar. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y por eso te reitero que no es necesario que tuvieras título de economía o en área administrativa porque nos explicaste muy bien. La verdad sí, fue muchas muy... gracias. Muchas gracias, Álvaro, porque fue muy clara y concisa la información.